Bienvenidas a todas, a todos, a todes a su podcast Las Imparables. Y hoy tengo una invitada y un tema que me emociona muchísimo porque no hemos hablado de él a profundidad y sobre todo con una perspectiva como muy holística y muy amplia de este tema tan grande que es la maternidad. Y yo creo la maternidad consciente. Entonces, para eso tenemos hoy a Lili. Les voy a platicar más de ella en la introducción, pero un gusto, Lili. Gracias por estar aquí, tomarte el tiempo. Hola Ale, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias a ti por aceptarlo, Lili. La verdad es que ya teníamos rato queriendo grabar el episodio, justamente antes de la pandemia ya habíamos tenido un contacto y no se había podido, pero bueno, me encantaría arrancar, antes de empezar con tu historia, con ese tema de la pandemia, ¿no? Yo sé que la filosofía con la que tú educas Waldorf, ahorita nos vas a platicar más de ella, ya está muy acostumbrada a el tema de la naturaleza, tú haces homeschooling, entonces no sé si para ti fue un cambio la pandemia o prácticamente fue lo mismo. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues es que estuvo súper curioso para nosotros, porque nosotros, digamos que hicimos encierro, o pues sí, como encierro, un año antes de la pandemia. Nosotros decidimos hacer homeschooling en el 2019 y justamente estaba pasando como, pues un tiempo, eran como, no sé, 8 meses cuando empezó la pandemia. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues nos quedamos más tiempo haciendo homeschooling. Entonces ya pasó literalmente un año, o sea, hicimos un año homeschooling. Y todo ese año, pues fueron varias cosas que nos hicieron tomar esa decisión. Una fue por una crisis económica que decidimos sacar a los niños de la escuela por un tiempo, como para equilibrar ese tiempo. Y como yo ya tenía experiencia en la pedagogía Waldorf, yo dije, me la viento, o sea, qué padre. Y también se me hace una oportunidad como para volver más al hogar, sobre todo para mi hijo más grande, que pues ya había ido a preescolar y estaba en segundo de primaria. Dije, yo creo que va a ser un momento muy lindo para que otra vez vuelva como a casa, porque sí sentía como que a pesar de ser una escuela muy linda, él añoraba mucho otra vez seguir como en casa, ¿no? Porque su hermana más pequeña sí estaba en casa. Entonces, más allá de verlo como terrible, que obviamente sí sentí cierta presión, o sea, presión de mí misma, de híjole, qué mala onda que tengamos que sacar a los niños ahorita de la escuela, también lo vi como una oportunidad. Y pues como yo estaba así como muy convencida de estas ideas minimalistas de priorizar, aceptar el presente y todo, yo decía, pues así está, ¿no? O sea, esta es la bandeja que ahorita nos toca a nosotros y estamos en un súper buen momento, en el bosque, estoy preparada, ¿qué puede ser lo peor, no? Y ahora que ya pasó pues casi 2 años de eso, digo, fue el mejor año de nuestra vida como familia, o sea, fue un regalazo, estuvo increíble. Y pues ya volvieron a la escuela y todo, pero fue algo bien bonito porque de verdad todos volvimos a conectar, la vida se volvió súper lenta, nos salíamos de casa casi pues, por la pandemia, porque estábamos muy cómodos también en el bosque, nomás lo vital, ¿no? Ir a las compras y regresábamos o la gente más bien nos visitaba, entonces pues así fue como a nosotros nos fue, ¿no? No fue nada difícil. Qué increíble, y es que creo que sin duda a todas y a todos nos forzó de alguna manera la pandemia a volver al hogar, y no es cuando ya estás en el hogar. Digo, obviamente hay quienes tenemos el privilegio de tener una casa, hay quienes las vieron más duro, pero las personas que tuvimos el privilegio de tener a lo mejor un techo y comida, nos dimos cuenta el gran regalo que estaba un poco oculto ahí en ese tema de encierro, ¿no? Entonces, para poner en contexto a las personas un poco del por qué te pregunto esto y por qué Lili, me encantaría empezar casi desde el inicio. Lili, ¿quién es Lili? ¿Cómo, por así decirlo, te presentas? No me gusta la palabra definir, pero ¿cómo dirías quién es Lili? Y ir desmenuzando un poco el por qué te quise invitar para ese tema de la maternidad, pero también de las filosofías Waldorf, el minimalismo y toda esta parte de llevar nuestra vida un poco más simple, incluyendo la maternidad, ¿no? Entonces me encantaría que te presentaras. Pues soy Lilifer, Liliana Fernanda, me gusta que me digan Lilifer, y soy una persona al igual que muy extrovertida, también me gusta estar como muy hacia adentro, muy inhalada, me gusta mucho pensar, meditar, estar sola, cosa que antes no me gustaba, ahora me encanta. Y pues a través como de este estira y afloja, inhalación y exhalación, he aprendido mucho como a autoconocerme, y los últimos 10 años, que ha sido prácticamente desde que soy mamá,
ha sido como al mismo tiempo un tiempo de autoconocimiento bien fuerte, porque pues fui mamá desde los 20 años, entonces fue como un empujón enorme a madurar, ¿no? Y gracias a Dios me han acompañado personas que, pues, que me han inspirado mucho a motívate, edúcate, infórmate, salte de tu zona de confort o de donde vienes, ¿no? En este caso de las tradiciones familiares y así. Y en este autoconocimiento, pues he aprendido cosas, ¿no? Entre ellas la pedagogía Waldorf, que fue como mi primer ventana hacia ese autoconocimiento, porque esta pedagogía justamente prepara a las familias o a las escuelas para ayudar a los niños a su mejor desarrollo. Entonces, al tú aprender sobre cómo los niños se desarrollan mejor, te aprendes a desarrollar a ti, o sea, es de la mano. Sí. Entonces, a través de esto, llegó un punto en el que yo dije, bueno, siento que empiezo a tener experiencia. Y aparte, mis amigas empezaron a tener bebés 5 años después que yo. Y entonces me empezaron a buscar y que, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo esto? No. Entonces llegó un punto donde yo ya estaba organizando cursos, trayendo a maestras Waldorf, y entonces fue como que me empecé a dar cuenta que eso era lo mío, ¿no? Que me encantaba, me apasionaba, y empecé a crear contenido digital sobre esto, ¿no? Como cómo vivir la maternidad disfrutándola y con una crianza amorosa, respetuosa, consciente, o sea, como no quedarnos igual, ¿no? Como, ay, pues yo sé hacer esto y ya, ¿no? No es como, a ver, prepárate para ser mamá, es súper disfrutable y pues por suerte están las redes sociales para eso, ¿no? Es como la parte muy linda de las redes sociales, ya puedes ver mucho más allá. Y pues a través de ese camino, luego ya mi esposo y yo, papá de mis hijos, empezamos así como también a explorar otras áreas de cómo vivir, porque teníamos como mucha inquietud de tener una vida muy linda, muy bonita, con contacto a la naturaleza, pero también, pues no es como que tengas así todas las oportunidades en la mano, ¿no? O sea, son varias cuestiones que tienes que asimilar. Y aparte, diría yo que entre las cosas que me caracterizan es que soy una persona como, pues muy soñadora, y al mismo tiempo eso me hace ser dispersa, distraída, creativa, entonces también de repente desordenada. En el pasado yo era súper desordenada y eso me llevó a la búsqueda del minimalismo. Entonces diría que ahorita ya Lili, ¿quién es? Lili es una mamá creativa, creadora, soñadora, pero ordenada. Eh, Soy súper romántica, o sea, me encanta darle el romanticismo a todo. Y soy súper positiva, la verdad, eso sí, siempre he sido súper positiva y para mí todo es una oportunidad de aprendizaje. Oye, qué increíble y qué padre escucharte, Lili, porque, bueno, dijiste como varias palabras clave, ¿no? Pero las que más resalto es esta parte de la maternidad disfrutable y que va de la mano con la conciencia, con el autodescubrimiento, autoconocerte, como toda esta parte que sin duda lo has platicado en tu podcast, que después vamos a recomendárselos, y en tus redes el tema de que es un proceso, ¿no? Y que tú a lo mejor no naciste sabiendo eso, como todos tal vez viniste de un sistema, pero decidiste, como lo platicábamos hace rato, hacerlo diferente, no mejor ni peor, sino diferente. Entonces, me encantaría que profundizáramos más en esto, porque yo me he encontrado, digo, para no balconar a nadie de mi familia, pero en general te encuentras en una sociedad que te dice que la maternidad es difícil, que es compleja, que tienes que renunciar a tus sueños, y cuando a lo mejor uno, como entre comillas nos llaman los millennials, que todo lo vemos fácil, les dices, oye, es que sí hay manera de educar sin golpes, sin gritos y demás, te dicen, ya quiero ver cuando seas mamá. Entonces, la verdad es que yo ahí por así decirlo, me abstengo de seguir diciendo, porque efectivamente yo no soy mamá y yo no tengo un ejemplo del cómo sí, pero me encantaría que tú que eres mamá y lo estás viviendo, es decir, tú en carne propia lo has vivido, preguntarte, ¿se puede, no se puede hacerlo diferente? Y cómo, o sea, sé que es una pregunta súper compleja y no nos va a dar el podcast para explicar todo el mundo de cosas que es, para eso está tu podcast, que ya empecé a escucharlo, pero a grandes rasgos, el cómo sí se puede, y cómo has sobrellevado toda esta parte de la inercia con la que cargamos de
el niño hace algo y le pego, o la sociedad nos dice que las mujeres tenemos que dejar de trabajar y de perseguir lo que queremos cuando somos mamás. O sea, que me platiques un poco más de cómo ha sido tu camino, del cómo sí. Mira, justamente en esto de hacerte más consciente, ¿de dónde viene la conciencia? Pues para mí es cuestionar todo, ¿no? O sea, quiero ser consciente en un tema, pues entonces yo lo empiezo a observar, a preguntarme y empiezo a investigar y entonces ya empiezo a encontrar respuestas, ¿no? Entonces, cuando estaba embarazada, yo sí tenía como esta inquietud de quiero ser buena mamá, pero pues no sé, o sea, a ver cómo, ¿no? Sí sabía que me quería salir del cuadro de la educación tradicional, por decir agresivo-pasiva, autoritarista, pero a un nivel máximo. O sea, sí sabía eso, ¿no? Yo decía, quiero ser como esas mamás que se ven bien cool en las revistas, que se ven buena onda, Angelina Jolie. O sea, yo me visualizaba así, como hasta los 35, ¿no? Y tenía 19, pero yo ya tenía como esa inspiración. Y pues ya, me tocó ser mamá de esa edad y yo decía, pues yo voy a ser una mamá más relajada. Y digo, como empecé a tener mentores, mi suegra entre ellos, y empecé a conocer la pedagogía Waldorf. Y digamos que la persona que ahí me tocó que me la presentara, me hizo darme cuenta que todo lo que yo quería hacer, sí se podía, que era ser una mamá agradable, relajada, que escuchara a sus hijos, que pudiera disfrutar el ir a un picnic, no estresarse porque los niños se van a caer, se van a ensuciar. Era como, no, al revés, déjalos que se suban al árbol, deja que vayan comiendo con la manzana en la boca, o sea, como muchas cosas así. Entonces, digamos que pues, ese camino que escogí como de crianza es muy amigable también con la maternidad, pero claro que al mismo tiempo, no es como relájate y libertinaje, no, 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 porque también la pedagogía Waldorf te manda mucha disciplina. O sea, sí te compromete al ser consciente a tener también ciertos hábitos de disciplina, de higiene, o sea, higiene no nada más en la higiene de la limpieza, ¿no? De hecho, los niños Waldorf andan muy lodosos, pero es una higiene de hábitos, o sea, es una repetición de las botas en su lugar, dormimos a esta hora, comemos a esta hora, salimos a jugar ahorita, a ver, regrésate porque dejaste esto tirados, es como una constancia y al mismo tiempo es un entender las etapas del ser humano y cuando entiendes como las etapas del niño, te das cuenta que a veces, por ejemplo, yo veo muchas mamás que ahorita en esta disciplina positiva se esfuerzan mucho por argumentarle a los hijos todo, y quieren que los hijos sepan todo y de verdad veo a mamás estresadas porque quieren ser buenas mamás, pero se dan de más y han perdido como esa confianza de soy la adulta, son niños, tengo que estar tranquila para poder transmitir y si no puedo contestar ahorita o si no quiero o siento que en ese momento no va a pasar nada, yo confío en mis decisiones. Ahorita no veo muchas mamás muy preocupadas y estresadas, ¿no? Porque quieren que sus hijos tengan todo y así, ¿no? Entonces, cuando entiendes las etapas del niño, te das cuenta que no necesitan tanto, va en aumento y aparte va cambiando, va evolucionando lo que necesitan. Entonces, la naturaleza es como muy perfecta y no te va a exigir más de lo que no puedes. Siento que eso es bien importante como mamás entender que cuando nos sentimos así como salidas, como que no podemos más con nuestra vida, es porque hay un foco rojo en algo no estás haciendo tan bien, porque ser mamá sí es cansado, pero no es así de que no puedas con tu vida. Como digo, la naturaleza es muy equilibrada. Entonces, pues, por ejemplo, hay limitaciones, a lo mejor estás trabajando de más, a lo mejor te estás entregando de más, no estás descansando, o sea, no estás durmiendo, no estás alimentándote bien, a lo mejor estás o dividida en muchas cosas, o sea, a lo mejor, no sé, eres perfecta hija, eres perfecta mamá, eres perfecta esposa, digo perfecta intentándolo ser, ¿no? Sí. Porque eso, la maternidad es cansada, pero como quien trabaja y no es mamá, ¿sabes? O sea, tú que no eres mamá, me dices, pues sí, es cansado trabajar, pero me encanta, ¿no? O sea, realmente que no se siente de repente agotador, pero es con equilibrio, o sea, es como una montañita rusa y cuando te sientes muy, muy, muy harta, muy cansada de la maternidad, es que hay un foco rojo ahí.
Ahora, yo creo que claro que también hay personalidades, claro que también todos tenemos una misión distinta de vida y hay a quienes a lo mejor se nos da más fácil la paciencia, ¿no? O el proceso de la maternidad. Pero también cuando empiezas como a estudiar y a capacitarte, lo haces más fácil. O sea, yo me acuerdo que el primer curso que salí, que fue el que te estoy platicando, Sí. así como, wow, me urge llegar a mi casa y ser mamá otra vez nueva. Así, no, salí súper motivada y desde ahí no paré. Wow. Y eso es lo que compartes tú en tus redes sociales y ahora sí que con tu filosofía de vida, ¿no? Que creo que así se refleja y así es lo que a mí me gustaría que la maternidad se sintiera. Como dices, que no es cansado, absolutamente todo. Incluso un hobby que tanto te encante puede llegar a ser cansado, pero el tema del, como dices, del equilibrio, que tal vez o lo hemos perdido o lo hemos olvidado, ¿no? Y aquí me encantaría ir a este punto del tema de la maternidad, entre comillas, que en el mundo la hemos visto peleada con el tema de salir a trabajar, o hay quienes deciden quedarse 100% en su casa y está bien, simplemente es parte de elección, ¿no? Pero como tú lo has visto, ya sea en mamás que van contigo y que toman tus talleres o contigo misma, de cómo es este famoso balance, que no sé si exista este balance, porque yo creo que somos como una, ahora sí como un reloj de arena, ¿no? A veces está inclinado, a lo mejor nunca va a estar de manera literal balanceada. Entonces, ¿cómo tú lo has visto tanto en mujeres que mentoreas, que asesoras, y tú misma en esta parte de balance de tu vida a lo mejor profesional, en el sentido de tus sueños propios, proyectos, toda esta parte que quieres hacer tú como mujer, como persona individuo, y esta parte como mamá también, que es, por así decirlo, implica mucho de ti? ¿Cómo lo ves eso, Lili? Pues mira, los primeros años yo escogí ser mamá y ama de casa al 100, ¿no? Por la información que traía, que estudié de la crianza, yo dije, no, pues es realmente importante estar ahí, ¿no? Y pues puedo decir que por suerte, ¿no? Mi esposo tenía un trabajo, tiene, pues, pero en ese momento ya tenía un trabajo, trabajaba con su papá y luego cambió de trabajo, pero siempre pudo sostenernos en lo más indispensable, pues. Uh-huh. Yo elegí sacrificar muchísimas cosas por tal de estar ahí con mi hijo, mi primer hijo. Por ejemplo, yo no tuve carro como hace 2 años apenas, o sea, mi esposo y yo estuvimos compartiendo carro hasta hace 2 años. O siempre pues empezamos a rentar cosas que no tuvieran tanto, o sea, que no fueran tan costosas, pues para yo poder quedarme en la casa. Y así, ¿no? O sea, como que dices, escojo esto, no escojo una gran pantalla de tele, no escojo la ropa más cara, o sea, como que, o sea, no importa, esto no es lo más importante para mí. Y Uh-huh. eso, digamos que es una decisión, ¿no? Como saber priorizar. Ahí la invitación es, ¿cuáles son tus prioridades como mujer y como mamá? Porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, realmente la maternidad tú la eliges como la quieres vivir, pero también tú eliges cómo quieres ser como mujer, ¿no? O sea, una mujer, quitando la parte de la maternidad, pues ya elige si quiere pitar el pelo, si quiere trabajar, si Uh-huh. quiere emprender, si quiere salir de viaje millones de veces, o sea, eso es como aparte. Entonces, la cuestión es como, ¿cómo lo vas a lidiar, no? Y eso creo que es lo que tú me quieres preguntar, o sea, quieres que conteste. En mi caso, yo escogí quedarme en casa muchos años para estar para mis hijos, ¿no? Sobre todo ahorita aprovechando que pues la invitación, los primeros 7 años son los más importantes de toda la vida de las personas para marcar su personalidad, para marcar sus emociones, su desarrollo de sus órganos, de su cerebro, o sea, son súper, súper importantes. Uh-huh. Y yo al saber eso, pues por eso lo elegí. Y sí, aparte lo disfrutaba, o sea, disfrutaba estar en casa con mi hijo, me encanta mucho como el calor hogareño, ¿no? Luego, hasta el año pasado, bueno, empecé a crear contenido, entonces ahí fue como mi primer emprendimiento. Uh-huh. Al principio era un hobby, como la foto, compartir el blog, pero luego ya se empezó a hacer como más trabajo porque yo ya empecé a colaborar con las marcas y eso ya te hace comprometerte y entonces ya se vuelve más trabajo Uh-huh. y empiezas a tener también como ganancias, ¿no? Ganancias de a lo mejor un intercambio de algo positivo, no sé qué, lo que es igual que un trabajo. Y entonces pues lo pones en una balanza y dices, bueno, a lo mejor ahorita me voy a dedicar media hora a crear contenido, pero después voy a hacer esto, voy a hacer la comida, voy a estar con mis hijos. Entonces ya empiezas a administrar tu tiempo.
Y ya hacia el año pasado, cuando terminamos de hacer homeschooling, que empezó la pandemia más o menos, a mí me contratan para ser maestra en un proyecto Waldorf, como Te maestra vi y en tus redes cuidadora. sociales, sí. Ajá. Y ahí fue como, ok, voy a tener un trabajo, ¿no? Un trabajo ya de horarios, de compromiso con un grupo, todo. Entonces, ahí lo padre era que yo podía llevarme a mi hijo ya podía volver a la escuela, entonces yo también ahí dije como, wow, pues yo al tener este ingreso económico, también mi hijo ya puedo meter a la escuela y estar como relajados por la crisis que habíamos tenido, ¿no? Entonces, como que ahí se equilibraron otras cosas y estuvo padre, pero yo empecé a sentir como, pues como que ya justamente sentí esta división, ¿no? Como que de repente tenía que invertir más tiempo en mi trabajo que en mis hijos. Y sí, Okay. yo empecé a intentar encontrar ese equilibrio y me di cuenta que no hay un equilibrio perfecto, como en nada de lo que tenga que ver con este mundo terrenal. No hay un equilibrio perfecto porque nada es perfecto, pero sí sentía que se podía y que pues al final mi trabajo era, por decirlo así, como más kid friendly, ¿no? O sea, mi hija estaba conmigo y así. Luego de la escuela en la que empecé, me brincó a otra, ya con muchas más responsabilidades, porque era un proyecto como más, pues más Waldorf y más, pues no sé si llamarlo formal, pero con más dedicación. Entonces, los últimos 6 meses trabajé ahí de maestra y ser maestra Waldorf requiere muchísima presencia, muchísima labor. Es una cosa como muy vocacional Ujú. y trabajas mucho como lo espiritual, porque tiene mucho que ver con cómo trabajas con los niños. Entonces yo sí me sentía como, ahí sí me sentí muy dividida, siento que por el tipo de trabajo y porque yo tenía como toda esta necesidad de querer seguir siendo una mamá muy presente. Entonces, justamente hace 2 semanas o 3 que me alivié de COVID y pasé 2 semanas en meditación en cama, decidí renunciar porque prioricé, dije, a ver, Greta todavía es muy pequeña, o sea, para mí 5 años sigue siendo una niña muy pequeña para mí, Ujú. y dije, todavía necesita más de mí y no me siento bien, no me siento tranquila. Llevo 3 años buscando sentir paz, bajarle al consumo, bajarle a todo este estrés que está por todos lados, Sí. de trabaja, no pares, la vida como con tanto movimiento. Yo entendí que el slow life, o sea, la vida lenta es lo mío y no me sentí así. Y entonces tipo como, no sé si viste que hay una persona una chica en las Olimpiadas que renunció a seguir Sí, a en, Simone Biles, sí, sí, sí. Que dijo, ajá, no, mi salud mental es primero. Ujú. ajá, exacto. Entonces yo así en COVID dije, mi salud mental es primero, necesito estar entera para mí, para mis hijos, mi esposo, mi vida, y otra vez prefiero pararle un poquito, a lo mejor no va a tener el mismo ingreso, pero no me importa, o sea, amo ser mamá y quiero estar ahí para mis hijos, porque yo siento de verdad un compromiso, no nada más con mis hijos y mi familia, un compromiso social de darles una crianza positiva, porque realmente los niños son el futuro, ¿no? Entonces yo viendo así todo el panorama, dije, yo elijo volver a casa, pero es cosa muy personal de cada quien. Hay mamás que aman su trabajo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es diseñadora, hay otra que es artista y así. Y yo digo, bueno, o sea, ya claro que sus dos amores es su maternidad y su trabajo y está súper bien. Ahí la cuestión es como equilibrarlo y a lo mejor bajar varias tareas de ambas partes, ¿no? Yo siento que hagas lo que hagas en tu vida, hay que saber cómo restar un poquitito las tareas para poder tener estos ratos de suspiro, ¿no? De poder Ujú. parar, de poder ver una tarde y no tener que estar viendo el reloj en este momento, tomarte un té con tu mejor amiga, o sea, ¿sabes? Totalmente, sí, y que creo que es lo que este mundo nos invita, como hablabas, este ejemplo de Simone Biles que lo vimos y que todo el mundo se quedó en shock porque todo el mundo esperaba que ella fuera y es la multicampeona y que siguiera haciendo lo mismo, pero como estas enseñanzas que creo que nos manda la vida, la divinidad, como le quieran llamar Dios, de
parar, pandemia, parar en temas tan significativos como son las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, yo rescato muchísimo esto que tú dices, Lili, el tema de que es personal. Cada quien lo tiene que decir porque cada mujer tiene sus amores, cada mujer tiene sus, ahora sí que sus, para lo que vino a lo mejor a esta vida, pero el cómo encuentras ese balance para que de cualquier manera, ya sea que los combines o te quedes con solo uno, puedas disfrutarlo y puedas darte, como tú dices, estos momentos de respiro. Entonces, platicas tú mucho esta parte de la filosofía Waldorf, ¿no? ¿Nos pudieras compartir? Sé que, insisto, es súper extenso, como a grandes rasgos de qué trata, o sea, cuál es como la esencia de la filosofía Waldorf, de la pedagogía y qué principios sigue, ¿no? Yo ya te he escuchado y sé que tiene muchísimo que ver con la naturaleza, las estaciones, cero temas de tecnología, pero que podrías profundizar más y a lo mejor qué diferencias tiene, por ejemplo, con Montessori, que a lo mejor es un poquito, que también lo hemos escuchado y es como una referencia. Mira, la pedagogía Waldorf, crianza Waldorf, se basa en una filosofía del ser humano, que es la antroposofía y fue creada por Rudolf Steiner. Y la filosofía, vámonos como todavía al más, al centro raíz, de todo, sí. A la raíz, habla de todo el desarrollo del ser humano y que el humano se divide en 4 cuerpos, que en este caso es el cuerpo físico, luego tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos el yo. Entonces Rudolf Steiner, en toda su filosofía, estudia todo lo que tenga que ver con la persona, desde la agricultura, de ahí a la alimentación, de ahí a la medicina, la pedagogía, el arte, la arquitectura, o sea, abarca de verdad todo. Yo no conozco algo que no entre en la filosofía o no haya un argumento, pues, de Rudolf Steiner. Fue un gran filósofo y cuando creó la pedagogía Waldorf fue justamente porque se dio cuenta que las etapas del ser humano eran muy importantes, eran muy marcadas y que los primeros 21 años, que son como básicamente la niñez y este desarrollo de la adolescencia hacia la adultez, pues se dividían también por septenios. Él dice que toda nuestra vida se divide por etapas de 7 años y los primeros 3 septenios son como el desarrollo para ser adultos. Y le parecieron tan importantes que creó la pedagogía y es este acompañamiento de cómo venimos desde el mundo espiritual y empezamos a aterrizar o a encarnar en nuestro cuerpo físico y cómo nos empezamos a desarrollar para llegar a un punto en el que estamos en nuestro punto más terrenal de la vida y cómo nos vamos haciendo viejitos y otra vez vamos hacia el mundo espiritual, ¿no? Entonces es muy completa, es súper completa y abarca todo porque somos como un todo en esta tierra, ¿no? Y tiene mucho que ver con la naturaleza precisamente pues porque es lo que necesitamos como al ser naturales, ¿no? Entonces, por eso las escuelas Waldorf y así se ven mucho los niños en el lodo, en los árboles, con animales, porque sí tienen esta parte de integrarlo y hacerlo suyo. Y aparte, no nada más está eso, ¿no? También está la parte académica, pero también Rudolf Steiner dice que el primer septenio es más de trabajar la voluntad de los niños, que se muevan también, o sea, están en el momento de movimiento y del tacto y esto justamente que mencionaba como de la higiene de los hábitos y cómo fortalecer como la relación con mamá y papá, que tiene mucho que ver con su desarrollo de autoestima, pues sí, como todo esto, ¿no? Diría lo más importante de la persona. Y luego ya el segundo septenio ya está todos sus órganos formados y todo el niño y ya es momento ahora sí, porque ya su cerebro ya está completo, sus dedos ya tienen bien formados los huesos, o sea, ya está como más enterito sí. Para ahora sí empezar a ver todo lo académico, entonces ya se empiezan a ver números, letras, empiezan a leer y ya empieza como toda esta parte, ¿no? Geografía y así. Y así va aumentando, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de Montessori o otras pedagogías alternativas, es que Rudolf Steiner abarca la parte espiritual. Hay ya pedagogías como más holísticas, pero digamos que no tienen como un fundamento tan teórico o tan comprobado. O sea,
no sé, por ejemplo, yo digo, ay, no sé, a mí me encanta la astrología y la astrología, pues hay gente que dice que ya está como comprobada y así, está súper bien. Y dice, yo voy a hacer una escuela que tenga mucho que ver con la astrología, ¿no? Y voy a meterle bloques de madera y voy a meterle también números, o sea, como que ya hacen ahí una fusión y entonces eso ya no tiene como, digamos, un argumento de hace 100 años, o sea, la pedagogía Waldorf ya tiene 100 años, 103, 4 años, ¿no? Ok. Y en cambio, Rudolf Steiner, o sea, como que es así, dejó miles de libros, dejó miles de conferencias escritas y es así, ¿no? O sea, en una cajita. Y Montessori, también está muy bien fundamentada, solo que no agrega esta parte espiritual. La transforma más como a lo emocional, al intelecto. Montessori es mucho más intelectual, por eso los niños desde muy chiquitos ya trabajan los colores, los números. A través del juego el niño aprende, pero ya empieza con lo intelectual desde pequeño. Es como las diferencias más notorias. Ok. Oye, Lili, ¿y cuál, por ejemplo, cómo ahorita que estás hablando de esto, insisto, como dices, es todo un mundo y eso es como una pequeña probadita para quien le interese. A mí me interesa, o sea, por eso digo, yo todavía no voy a ser mamá a lo mejor en unos años, pero creo que es interesante como conocer estas alternativas. ¿Y qué pasa, Lili? Por ejemplo, tus niños todavía están chiquitos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor crecen y salen a un mundo que a lo mejor no es como ellos están acostumbrados, ¿no? ¿Qué crees tú o qué dice la pedagogía Waldorf que pasa? Porque yo sí creo mucho en que uno crea tu mundo interior crea tu mundo exterior, sin duda, ¿no? Pero me quiero imaginar a lo mejor un mundo en el que, y lo vemos a lo mejor yo, mi generación millennial con la generación boomer, ¿no? Que a lo mejor a veces incluso en reuniones familiares puedes chocar en temas de ideas y demás. Y ahora me imagino a lo mejor esta parte tan holística que para mí me hace total sentido, pero que a lo mejor cómo encaja en a veces en estructuras, a lo mejor en trabajos que no están tan acostumbrados. Creo sin duda que la humanidad va para allá, pero ¿cómo pasa esta evolución o cómo has visto tú que genera esta mezcla de mundos y cómo es, ¿no? ¿Cómo es esta parte? Pues mira, mmm, como tú dices, o sea, lo que tu mundo interior crea tu mundo exterior, ¿no? Te voy a platicar como de los septenios de la pedagogía, que son los primeros tres. Ya los siguientes ya no entran en la parte pedagógica, por así decirlo. Y ya con eso te voy a explicar más. El primer septenio se basa en el mundo es bueno. Los primeros 7 años, todo apunta a que el mundo es bueno. O sea, tú no vas a criar un niño con miedo, no le vas a decir, no te salgas porque te van a robar eso. Ay, aquí nos quedamos en casa, ¿no? O pones un límite, cierras la puerta. No asustas a los niños, no les vas a decir, ay, el calentamiento global o no sé, no te vas a Mi coco confrontar te y va te a vas a pelear comer con, si no te duermes. ajá, o sea, no existe la maldad. El niño necesita esto porque está llegando al mundo espiritual y si tú de repente le dices, oye, el mundo es bien malo, el niño no va a querer seguir viviendo, o sea, entra como una clase de puerta de decir, no, o sea, yo no quiero esto y entran como muchas cosas que muchos crecimos así, pero por eso también tenemos mucho que trabajar. Digamos que lo padrísimo de la filosofía es que es muy futurista, o sea, la visión de Rudolf Steiner es que es impresionante, o sea, él te explica todo y tú dices, wow, es que tiene todo el sentido, ¿no? Por lo mismo, porque hacia allá vamos, como tú dices. Entonces, cuando te das cuenta, el mundo es bueno para un niño, a la gente a veces le da como, a las mamás no me dicen, oye, pero es que cómo si el mundo está así, el niño no tiene por qué saberlo, es un niño. Bueno, ya pasa el primer septenio, el mundo es bueno, hay herramientas para manejar justamente esto del mundo es bueno, ¿no? El segundo septenio, el mundo es bello. El niño, justamente entre los 8 y 9 años, empieza, digamos, se quita solito la venda porque es la etapa, no necesitas tú hacerlo, se quita como la venda de la fantasía, de todo, digamos, toda la burbuja de la primera infancia y empieza a ver primeramente los defectos de los papás, más que el mundo de afuera. Primera vez se empieza así como, oye mamá, pero que tú no dijiste esto, pero estás haciendo esto, y por qué tú no tendiste tu cama y yo sí, y por qué mi papá levantó la voz. O sea, el niño empieza a ver los defectos y errores
porque es parte, o sea, es natural. Ujú. Y entonces ya empieza a ver a los de afuera y empieza a ver como el mundo, pero entonces ahí tu acompañamiento ya no es taparle, decirle todo es bueno, sino es, a pesar de todo, hay belleza. Y eso lo empiezas a inculcar, por ejemplo, en los hábitos de, vamos poniendo una mesa bonita, o en el trabajo de la escuela, oye, vamos repitiendo este apunte, vamos haciendo lo más bonito, la letra más bonita, qué bonita tu pintura. Y esto al niño le da una inspiración de que la vida es bella. Es súper importante que el niño sepa que a pesar de todo la vida es bella. Ahora, así como la película esta de la Segunda Guerra Mundial, que es Sí, fuertísima, literal, la vida es bella. o sea, hasta se me pone chinita la piel porque sí, o sea, el papá Sí. lo que hace es que le dice al niño, la vida es bella, ¿no? Aunque estemos en este campo de concentración. Entonces, es impregnar al niño eso, ¿no? A pesar de todo, la vida es bella. Y después de ahí sigue el tercer septenio, que ya es cuando son adolescentes, y ahí el trato es verdadero. O sea, toda la búsqueda del adolescente es buscar verdades. O sea, por eso empiezan con teorías de esto sí me late, esto no, esta religión sí, esta cultura no, y así es como una mezcla de todo porque Ujú. quieren empezar a buscar verdades. Entonces tú ella el acompañamiento que haces es mostrarle las verdades, ¿no? Y oye, yo no sé esto, ¿no? Oye, quiero ser musulmán. Vamos investigando, a ver, ¿por qué quieres ser musulmán? ¿Qué tal si investigamos eso? Y entonces lo acompañas. Sin embargo, no necesitas darle las respuestas, pero es un acompañamiento verdadero de oportunidades, de visiones. Sí, es como ahora sí ponerles el mundo para que cuando ya pasen después de los 21 años, que es el cuarto septenio, ellos ya estén completitos para empezar a buscar su identidad así al 100. De los 21 a los 28, ¿tú cuántos años tienes ahorita? 26. 26. Bueno, a ver si te identificas. De los 21 a los 28 es una etapa de estar buscando y que dices, hoy me gusta el negro, pero pasa un mes y ahora me gusta el blanco, un día te vistes así, otro día te vistes así, un día te cae bien. O sea, Sí. estás como buscando y no sé, hace 4 años, por ejemplo, yo hacía vestidos de fiesta, ahorita soy minimalista, o sea, ¿sabes? Es como una búsqueda Ujú. y ya a los 28 ya estás como súper encarnado, súper terrenal, súper decidido, se vuelve así como ya todo como, ya sé quién soy, ¿no? Entonces es bien padre y justamente este acompañamiento orgánico hace esto, son los resultados. Entonces cuando tú acompañas así a un niño, no es como que va de repente a quitarse una venda y asustarse, no, es como empezar a programar cómo es la vida y cómo se siente, cómo se ve, cómo la puedes desarrollar y darte a los demás y así. Wow, no, es que definitivamente lo digo cada vez que me toca intervenir, o sea, realmente es todo un tema que como bien dices, ¿no? O sea, yo te comentaba al principio del episodio que bueno, antes de que grabáramos, que yo sí soy de esas mujeres que de alguna manera me aterra la maternidad, a lo mejor porque quiero hacerlo bien o siento que justamente digo, quien ha sido mamá y quien dice, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? No es que haya mamás buenas ni malas, simplemente son ellas mismas, ¿no? Pero creo tener esta conciencia de definitivamente nuestros hijos pueden ser resultado de quienes somos y son resultado de las herramientas que obtuvieron de nosotros. Entonces, qué responsabilidad, como decías tú, el ser pues ahora sí que una mamá consciente, como dice tu podcast, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que, insisto, todos nuestros papás, los papás que nos escuchan, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Sin embargo, creo que es importante empezar a explorar estas formas de, así como nos dimos cuenta que hay dietas diferentes, ya hoy en día ya hay dieta keto, vegetariana, vegana, oye, pues hay crianzas diferentes, hay incluso amores diferentes, hay matrimonio, o sea, hay una variedad y ya no estamos en esta dualidad de negro o blanco, sino que ya hay como toda la variedad de colores y puede haber un gris o un amarillo, o sea, ya no es una sola forma de hacerlo. Y ligando un poquito de esto, Lili, porque yo te pregunto la palabra maternidad, ¿no? Pero qué importante, y aquí en el podcast lo hemos platicado, el tema de la paternidad, porque hay muchas invitadas que nos han compartido que parte de su éxito, por así decirlo, profesional, se ha debido en gran parte de su red de apoyo, incluyéndose su pareja. Es decir, sin el apoyo, sin el sostén, obviamente
creo yo que no, los hijos no es que el papá me ayuda, no es que no te ayuda, sino que también es parte de la crianza y de la vida, ¿no? Entonces, justo no terminé de escuchar el podcast que grabaste con Alberto. Él es el hermano de una amiga mía de la prepa de Kutz. Si nos está escuchando Kutz, Kutzieni, un abrazote. Pero hablaban hola. Hablábamos justamente el tema de la paternidad, ¿no? Se hablaban de cómo se habla mucho de la maternidad consciente, pero hoy en día cómo redefinimos este tema de la paternidad, que ya no es solo el que provee de manera económica, que antes era como el rol principal, sino cómo es parte fundamental de la crianza también de los hijos. Entonces me encantaría que tocaras este tema de la parte de la maternidad que ya hemos hablado, pero cómo literal es una balanza y es como un embona con la parte de paternidad. Justamente este año que trabajé, yo no hubiera podido haberlo hecho si mi pareja no hubiera hecho la mitad de la chamba, ¿no? Así. Uh-huh. Todos los años que yo no trabajé en un trabajo, sino más bien me quedaba en casa con los niños y hacía mi contenido para redes. Digamos que tomamos roles de, a ver, tú haces esto, yo esto, pero al final hay una balanza, ¿no? O sea, ok, tú eres el proveedor, pero entonces yo hago esto para que tú puedas proveer, para que yo pueda hacer esto. O sea, ¿sabes? Sí se necesita tener un equipo. Y aparte también tú tienes, por ejemplo, tu tribu, ¿no? Es muy bonito como mamá tener una tribu en donde tengas amigas y amigos que más o menos van por el mismo camino que tú. Porque entonces te sientes más relajado, te identificas, o sea, la verdad, cuando fui mamá los primeros años, que casi no conocía gente que fuera mamá, fue como más solitario, pero también tenía mi pareja, ¿no? Y los dos teníamos como este chip y estuvo muy lindo. Y en el proceso ya empiezas a conocer gente y dices, wow, no soy la única. Y entonces eso está muy padre. Y como papás varones, es súper padre que veas que hay más papás como tú, que también están en esta búsqueda de ser más parte del hogar, de ser más parte de la vida de los hijos. Y eso ha cambiado mucho últimamente, o sea, eso está increíble y hay muchos papás, ¿no? Que son un gran ejemplo haciendo esto. O sea, la verdad, mi esposo, a pesar de que pasa más tiempo en el trabajo, cuando trabajé fuimos equipo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita yo me voy a yoga los lunes y él sabe que los lunes se encarga de los niños en ese momento. Yo tenía la oportunidad de hacer yoga 2 veces a la semana, pero luego yo supe que había un equipo de básquetbol aquí cerca de donde vivimos. Yo le dije, ¿sabes qué? En vez de que yo tome yoga 2 días a la semana, ¿qué tal si tomo un día y tú el otro día te vas al básquet? Entonces, eso nos hace ser un equipo, porque entonces ya los dos tenemos ese ratito de ejercicio, de despejarnos y así. Alberto, por ejemplo, también es un papá que hace igual, ¿no? O sea, de la manera, ahí sí son como muy, todo el tiempo haciendo lo mismo, o sea, a diferencia de mi esposo y yo que tenemos roles muy diferentes, ellos hacen el mismo rol todo el tiempo, ¿no? Son un equipazo de trabajo, equipazo de papás, todo el tiempo están juntos criando y se me hace muy lindo y también por eso fue que lo quise invitar a mi podcast, porque aparte él, por tener hermanas, como que le ha importado mucho el tema, en este caso del feminismo, y ha querido como luchar con el machismo, ¿no? O sea, es como muy, vamos cambiando el chip y él también, por ejemplo, eligió dejar un trabajo para estar más presente con sus hijos y con su esposa. Entonces yo creo que cuando te empiezas a rodear de gente así, te sientes más cómodo, te identificas más y ves los resultados, porque aparte, o sea, no nada más es bonito y romántico, o sea, vamos hablando a la parte como hay resultados, se ven a los niños que están más enteros y hasta los papás, ¿no? Se sienten como mejor. Es muy bello porque pues los papás entonces ya no se estresan cuando llegan a la casa y la familia y todo es un caos y todo tirado, porque el papá sabe, lo entiende, dice, ay, pues claro, los niños andaban jugando y dejaron esto aquí. Yo no puedo imaginarme cómo es un papá que no está presente, cómo puede ver y entender a su esposa y a sus hijos. O sea, no sé, porque siento que tienes que estar ahí, ser pues sí, ser presente. Y pues las parejas que no están juntas, pero comparten a los hijos, por ejemplo, pues sí siento que también debe haber un equilibrio entre ambas. O sea, que los niños pasaran, digamos, el tiempo equilibrado con mamá y papá, porque sí se necesitan a los dos.
Yo, por ejemplo, hace poquito tomé una asesoría con una de mis mentoras, justamente con la que empecé. Siempre es como, yo voy con ella cuando tengo mis dudas y pues de repente, claro que hay cosas de mi pareja que no me gustan y nada, ¿no? Entonces yo le decía, es que yo no quiero que mis hijos aprendan esto. Y ella me decía, Lili, tus hijos escogieron a ese papá. 50% son el papá y 50% son tú. Hagas lo que hagas. Y yo así, totalmente. Entonces, si el papá decide estar presente o no, ya es responsabilidad de él, pero la invitación es, papá, tu 50% está en tus hijos. O sea, ¿qué tanto quieres estar presente ahí en ese 50, no? Oye, Lili, ¿y dónde las personas que nos escuchan, mamás, papás, que quieran ahora sí que indagar muchísimo más en estos temas, tanto de maternidad y paternidad, pueden contactarse contigo? Tú actualmente das talleres, donde pueden conocer más información. Que, ¿sabes qué? Esto a lo mejor tengo mis dudas, ¿no? Porque a lo mejor muchísimas mamás, a lo mejor incluyendo la mía, mamá, que vas a escuchar esto, a lo mejor cualquier otra mamá o papá que estén escuchando esto, a lo mejor mi papá lo escucha, que diga, ok, pero tengo mis dudas así, así, así. O sea, ¿dónde pueden informarse contigo? O sea, que nos platiques dónde podemos empezar a explorar en este mundo que estoy segura que no se acaba nunca de tanta información. Bueno, pues, en mi cuenta de Instagram, digamos que es mi red más fuerte y donde estoy más presente es native-mama. Ahí yo comprar todo el tiempo como, pues sí, de nuestro estilo de vida. Y yo siempre trato de responder, ¿no? O sea, la verdad siempre estoy como respondiendo los mensajes. Luego también por mi correo, es al revés, es mamanative@gmail.com, puede ser por ahí. Y eso es como si quisieran preguntarme a mí personalmente, doy talleres, doy asesorías y además hay información en internet, o sea, sí es poquito difícil encontrar, ya cada día hay más información y esto tiene que ver por la parte de la tecnología que en la antroposofía, digamos que no es algo como que se promueva, digámoslo así. O sea, Rudolf Steiner dejó como muy claro que la parte de la tecnología es una herramienta nada más, ¿no? Y que él habla mucho como de cómo puede dañar nuestro espíritu, o sea, hablando esta parte del cuerpo espiritual, cómo puede dañar mucho nuestro espíritu si nos atrapamos en este mundo y cosas así, como a los niños también, ¿no? O sea, vienen del mundo espiritual, pero para nada les vas a poner tecnología y luego toda la información y así, ¿no? Entonces, muchos antropósofos se negaron como a compartir información por internet y por eso estaba como muy limitado y además como es una pedagogía que se fundó en Alemania, hay información mucha, pero en alemán. Luego ya hubo información en inglés y también ya empezó a haber información en español, ¿no? Pero digamos que ya hay información en español como desde, justamente el otro día me decían que desde los 50 o 60, ya no me acuerdo si era un español por la Segunda Guerra Mundial y luego lo que pasó en España, se vino para acá y empezó a traducir todas las conferencias de Rudolf Steiner en español. Y curiosamente luego los españoles antropósofos empezaron a pedir los libros desde México, ¿no? Porque aquí era donde empezaron a traducirse. Pero si hay información, hay muchos libros. Hay, por ejemplo, una editorial que se llama Antroposófica y puedes empezar a ver los libros. Ya hay muchos canales en YouTube donde se comparte. Hay una escuela de Ciudad de México que tiene muchos videos, por ejemplo, de cómo es la escuela. En donde yo trabajaba, por ejemplo, está empezando a compartir información. Si quiere abrir un podcast y así, que es en Espiral Waldorf. O sea, ya empieza a haber más. Entonces, tú puedes indagar por internet, pero claro que como todo, o sea, puedes encontrar como las polaridades, ¿no? Habrá quien hable súper padre la pedagogía Waldorf y habrá quien diga, no sé, como una crítica, ¿no? Pero puedes empezar a buscar, o sea, sin ningún problema. Bueno, y en mi podcast de Mamá Consciente. Sí, que justamente les vamos a dejar toda la información en la cajita de episodios, pero sí, creo que un excelente lugar es empezar con tu cuenta, Native Mama, yo se las voy a dejar, y también tu podcast, que ahí estás compartiendo constantemente, ahora sí que de tu viva voz, ahora todos los temas que tratamos, pues muy a la superficie, ¿no? Pero sin duda es algo muy extenso y que creo que, al menos a mí, me da conocer este tipo de crianza alternativa. Me da como esperanza, me da tranquilidad de que sí se puede y pues bueno, habrá que vivirlo en carne propia, Lili.
Y ya casi para terminar, me gustaría hacerte preguntas que le hacemos a todas las invitadas. Son cortas y pues bueno, me encantará saber tus respuestas. La primera pregunta, Lili, es que nos compartas qué es el éxito para ti. Para mí el éxito es hacer, sentir y pensar con congruencia lo que te da paz. Me encanta. Y por el otro lado, ¿cuál es tu mayor miedo, Lili? Mi mayor miedo, que me gane el miedo. Ese es mi mayor miedo, que en cualquier situación me gane el miedo. O sea, como que lo saques o sea, que no esté como en tu control, pero o sea, que se te desborde. Sí, así, que el miedo sea más fuerte que yo, ¿no? Oye, llámese, no sé, en el edificio más alto, que las alturas no me encantan, por ejemplo, pero decir, me gana el miedo, ¿no? O en una toma de una decisión, decir, me gano el miedo y no supe qué decisión tomar, o sea, creo que le tengo miedo al miedo. Oye, Lili, ¿y qué te falta por hacer de cualquier índole? Que es algo que dices, ¿sabes qué? Esto lo tengo en mi lista, en mi bucket list, que aún me falta por hacer. Y yo así de, ahí va la lista. Una cosa que me encantaría hacer, por ejemplo, es algo así como un documental. Quiero escribir también un libro, pero también me gusta mucho la parte visual, por la fotografía, el video. Entonces, como ahí entre esas dos cosas me encantaría, digo, a mí me encanta expresarme, ¿no? Entonces, desde chiquita yo hacía cosas así de escribir, componía canciones, o sea, es algo que me encanta. No sé si realmente valiera la pena para los demás, pero a mí me gustaría hacerlo, ¿no? Esas son unas cosas que me gustaría. También me gustaría mucho llegar a tener como una granja, no sé si aquí donde vivo o en un lugar más grande o en otro lugar como todavía más rústico, pero me encantaría de verdad tener un caballo, tener vacas, o sea, hacer como, pues no sé si llamarlo autosustentable, que claro que es una de las metas, pero sí rodearme de eso, ¿no? O sea, me apasiona, se me hace súper bello, yo podría ser feliz así, tal cual. Y otra, claro, otra de las cosas, pues es ver a mis hijos así como ya desarrolladitos, enteritos y listos para la vida. Y viajar, tengo muchísima sed de viajar. Ay, ya pronto, ojalá, ya que todas las condiciones lo permitan. Oye, Lili, rápido para retomar, tienen un huerto, ¿verdad? Ustedes. Sí, ahorita está muy chiquito, la verdad, porque como nos cambiamos de terreno ya casi un año aquí, y ya vimos en comunidad, ya compartimos, por ejemplo, con Alberto, compartimos el terreno y su familia. Es otra nueva misión, ¿no? Ya es empezar, ya no nada más era la misión del huerto, ya es la misión de una comunidad que es, digamos, más, pues, más retadora en el sentido de que ya te tienes que poner de acuerdo con los demás, motivarte con los demás, actuar, ¿no? O sea, cuando fue esto de vamos haciendo una comunidad, claro que la idea y la inspiración así, había millones de cosas que dijimos, pero hace un año casi que ya tenemos aquí, por ejemplo, no hemos hecho ese huerto soñado que queríamos hacer. Entonces, sí tenemos camas, sí tenemos varias cosas comestibles, pero como tal huerto ahorita no lo tenemos, o sea, no digamos, no estoy orgullosa de mis cosechas ni mis huertas porque no, o sea, tengo puras cosas como muy básicas. Bueno, pero por algo se empieza. Y qué interesante eso que viven en comunidad. Justamente yo ahorita vivo en un co-living, yo le digo, le ponen un nombre muy fifirucho, pero es una vecindad. O sea, habemos varias personas viviendo en un mismo complejo y compartimos cocina y sala de trabajo y demás. Y es complejo, o sea, es retador. Pero qué padre, qué padre. Ya después estaría padre hacer otro podcast de más cosas, de temas de comunidad, de estilo de vida, que creo que también nos hace falta mucho ver otra vez cosas diferentes. No lo que está dictado, sino ver qué otras cosas diferentes hay. Así que qué padre. Lili, compártenos alguna recomendación de tu libro, película, podcast favorito, lo que tengas, si es que lo tienes. O incluso cuenta de Instagram, cómo te inspiras, cualquier cosa. Bueno, me gusta muchísimo, por ejemplo, en YouTube, ver a videos de Minimalistamente y de Lucía Terol. Son dos minimalistas que me gustan mucho, me inspiraron muchísimo hacia el minimalismo y como a tener otra conciencia, pues ya también de consumo, de vivir en la tiny house y así, ellas dos me gustan muchísimo. Un libro que
que me gusta mucho, sigo leyendo, es el de Sergio Fernández de Libertad Financiera, me gusta mucho también. Uh-huh. Y tengo un maestro de antroposofía, que a lo mejor está un poco locochón para quien no sabe nada de antroposofía lo que comparte, pero bueno, quien quiera está la información. Ya a raíz de la pandemia empezó a compartir sus conferencias y videos en YouTube y lo encuentran como, ¿cómo está Jorge? No me acuerdo. Pónganle antroposofía Jorge y estoy segurísima que por lo menos va a salir un video y ahí pueden empezar a ver como sus conferencias y sus pláticas sobre la antroposofía. Y sí, diría que básicamente son así como de voy a lavar platos, ¿qué pongo? Y busco algo de ellos, ¿no? Es así como mi básico. Buenísimo. Sí, y lo vamos a buscar, seguramente sale y ahí lo compartimos también en las redes para empezar a ver de estos temas que creo que, insisto, para mí me han sido fascinantes y súper interesantes. Oye, Lili, y antes de irnos, antes de la última pregunta te quiero dar las gracias por estar aquí. No sé si nos quieras repetir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y la información para quien te pueda contactar y ahorita te hago la última pregunta. Bueno, pues los invito a que me sigan en Native Mama en Instagram y en mi podcast de Mamá Consciente y espero pronto reactivar mi canal, o sea, como hacer justamente esto de enlazar las tres cosas. Digo, no prometo nada, pero sí, en esas dos partes son las que me pueden encontrar. Es que es una chambota, Lili, la verdad. Entonces es como paso a paso, ¿no? No una y luego la otra, es todo un tema, así que te entiendo perfecto. Oye, Lili, y por último, me encantaría que nos dejaras un último consejo para todas las imparables que nos escuchan. Imparables, les aconsejo que no tengan miedo a romper paradigmas, que sigan de verdad, ahora sí que lo que su corazón les dice, siempre está ahí esa respuesta, pero para llegar a esa respuesta hay que saber parar afuera, ¿no? Como el COVID que me dio, que tuve que parar para decir, tengo que renunciar a mi trabajo, igual, o sea, siéntete, escúchate, ve más allá y de repente llegará esa señal y ahí va el camino, ¿no? Ahí va tu misión. Y ese es mi consejo, así. Al final de cuentas es eso. Ay, pues qué bonito, Lili, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por el tiempo. Creo que fue un episodio súper valioso para todas y todos los que nos escuchan y vas a ver que no va a ser la última vez que te tengamos por acá para hablar de más de estos temas que estoy segura que se necesitan, o sea, explorar las formas diferentes que hay y bueno, a mí me encantó y me emocionó mucho, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Imparable, por haberte quedado hasta el final del episodio de esta plática tan interesante que tuvimos con Native Mama. Toda su información se las vamos a dejar en el episodio. Y si te gustó mucho el programa, tanto como a mí, si le encontraste valor, compártelo en tus redes sociales, compárteselo a alguien más. Puedes etiquetarnos y seguir la conversación en Las Imparables, _ todas las redes sociales, y nuestra página web, lasimparables.com. Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Y ahora sal y vuélvete imparable.